He estado trabajando en una de las plantas productoras de queso más grandes del país desde hace 5 años. Esta fábrica funciona las 4 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y yo trabajo en el turno nocturno en el departamento de repuestos, que muchas veces es bastante tranquilo. Tenemos un almacén enorme separado de la planta principal, a unos 100 pies de distancia. En ese almacén guardamos piezas grandes como motores, bombas, cilindros, entre otras cosas. Normalmente dejamos las puertas del almacén sin cerrar con llave porque prácticamente nadie entra allí, excepto nosotros, los del departamento de repuestos. El almacén tiene luces LED con sensores de movimiento que se encienden cuando alguien pasa por debajo. Hay alrededor de 35 luces distribuidas por todo el lugar y están programadas para apagarse después de 10 minutos si no detectan movimiento. Una noche en particular, mientras trabajaba, hacía mucho frío y estaba lloviendo fuerte. Fue una noche bastante normal en general. Eran alrededor de la 1 de la madrugada cuando tuve que ir al almacén para sacar un motor de una estantería usando el montacargas. Abrí la puerta del garaje y entré con el montacargas. Al hacerlo, noté que en la esquina trasera del almacén una de las luces LED estaba encendida. Esa esquina estaba a unos 15 metros o más de distancia, y ninguna de las otras luces estaba encendida. Solo esa del fondo. Me pareció un poco extraño, pero no le di demasiada importancia y comencé a sacar el motor de la estantería. Una vez que puse el motor sobre el palé, escuché pasos provenientes de esa esquina trasera donde la luz estaba encendida. Dije algo en voz alta, preguntando si había alguien allí, pero no escuché ninguna respuesta. Pensé que tal vez solo estaba imaginando cosas. Salí del almacén con el montacargas y llevé el motor al equipo de mantenimiento. Hablé con ellos durante unos 30 minutos y también aproveché para tomarme un descanso y fumar un cigarrillo. Finalmente regresé al almacén alrededor de las 2 de la madrugada para cerrar la puerta del garaje que había dejado abierta. Me acerqué hacia la puerta y miré hacia la esquina trasera del almacén, viendo que ahora la luz LED estaba apagada. Cerré la puerta y empecé a caminar hacia la salida principal del almacén, pero entonces volví a escuchar pasos. En ese momento, vi cómo la luz LED del fondo se encendía nuevamente, seguida por una fila de luces que se iban encendiendo una tras otra, como si alguien estuviera caminando directamente hacia mí. Mientras las luces se encendían, vi a un hombre vestido completamente de negro salir de la oscuridad. Tenía tatuajes por toda la cara y me miró fijamente a los ojos. Balbuceé algunas palabras y le pregunté quién era. Él no respondió. Mido casi 1,90 m, así que pensé que podría defenderme si intentaba atacarme. Le dije que no debía estar allí, pero siguió mirándome con una expresión totalmente siniestra en el rostro, sin decir una sola palabra. Tomé la radio y llamé a seguridad, informándoles que había una persona no autorizada dentro del almacén. En cuanto el hombre me escuchó pedir seguridad, sacó un cuchillo del bolsillo. Yo retrocedí, mirando fijamente el arma. El hombre se quedó completamente quieto, sin moverse. Poco después escuchamos a seguridad llegar afuera del almacén, y entonces el hombre salió corriendo hacia la puerta trasera. Me quedé paralizado mientras seguridad entraba corriendo al almacén y me preguntaba hacia dónde había ido. Les dije que había escapado por la puerta trasera. Revisaron el lugar por si acaso, pero no lograron encontrarlo. Cuando llegaron las 6 de la mañana, le conté todo a mi supervisor. Él dijo que revisaría las cámaras de seguridad para ver por dónde había escapado el hombre. En las grabaciones solo se veía al sujeto saltando nuestra valla de alambre de púas y entrando al almacén. Desde ese día, mi supervisor ordenó que mantuviéramos las puertas del almacén cerradas con llave en todo momento. A veces no puedo dejar de pensar en lo que ese tipo habría hecho si no hubiera llamado a seguridad. Sacaba a mi perro a pasear todas las noches después de cenar. Nunca había nada interesante en esos paseos. Simplemente daba la vuelta a la manzana y regresaba a casa. Para dar un poco de contexto, soy una mujer de finales de mis 20s y vivo en un barrio de clase media. El pueblo es considerado muy seguro, con un índice de criminalidad bajo. Y en los 15 años que he vivido aquí nunca me sentí en peligro, excepto esa noche. Eran poco después de las 7 cuando llegué a casa. Cené algo rápido del congelador y preparé a mi perro para salir. Era invierno, así que el sol se había puesto temprano y ya estaba oscuro, aunque el pueblo mantiene bien iluminadas las calles y aceras con farolas. Durante el paseo, giré por una esquina que conecta con un sendero que bordea un parque. Era mi ruta habitual.
ya que forma un círculo perfecto que me devuelve a casa en unos 15 minutos. Era una noche tranquila, algo normal en invierno. Estaba de pie sobre la acera nevada mientras mi perro olfateaba un árbol, cuando empecé a mirar hacia el parque y noté un coche estacionado más adelante, justo al lado de la acera por la que caminaba. Tenía las luces apagadas, pero la luz interior estaba encendida, y podía ver a alguien moviéndose en el asiento delantero. Traté de no mirar de forma obvia por si me veía, pero sentía mucha curiosidad por saber qué estaba haciendo. El lugar donde estaba estacionado no estaba cerca de ninguna casa, y hacía frío y era tarde, así que no entendía qué estaba haciendo allí. No me sentía asustada en ese momento, solo confundida. Tiré suavemente de la correa de mi perro y seguí caminando por el sendero. Acercándome, pude ver que era un hombre y parecía estar buscando algo frenéticamente en la guantera. Seguía mirando de reojo, intentando no llamar la atención. Cuando de repente el hombre levantó la vista y cruzó miradas conmigo, mi primera reacción fue apartar la mirada, pero luego volví a mirar. Ya estaba a unos 3 o 4 metros del coche cuando el hombre levantó la mano en un gesto amistoso y bajó la ventanilla. «Disculpa, ¿te importaría ayudarme con algo?», gritó desde el coche. Parecía de mi edad, como cualquier otro tipo. Le pregunté qué necesitaba y empezó a explicarme que su coche tenía un problema y no arrancaba, usando muchos términos mecánicos que no entendía. En cualquier caso, yo no podía ayudarle. «Lo siento, no sé mucho de coches», respondí. Tirando de la correa de mi perro y retomando el paso, di unos cuantos pasos más cuando escuché el sonido de la ventanilla subiéndose, seguido del motor arrancando. Unos segundos después, el coche se alejó. Me giré y lo vi conducir tranquilamente por la calle, como si no hubiera pasado nada. Eso hizo que se me encogiera el estómago. Tras unos segundos, me giré de nuevo y comencé a caminar más rápido. Todavía me quedaban unos 10 minutos para llegar a casa y mi mente no dejaba de pensar en lo perturbador que había sido ver cómo se iba después de decirme que su coche no funcionaba. Continué otros 5 minutos hasta llegar al tramo final del sendero, que pasa detrás de algunas casas antes de desembocar en una calle del vecindario que lleva a mi casa. Esa parte era más oscura y solitaria. Aceleré aún más el paso para salir de allí lo antes posible, pero justo al final del sendero, en la calle oscura del vecindario, estaba el mismo coche de antes. Solo podía ver la parte delantera, pero lo reconocí de inmediato. Parecía estar estacionado de forma que intentaba no llamar la atención. Me di la vuelta de inmediato, tirando de mi perro y empezando a trotar en dirección contraria, regresando por donde había venido. Cuando volvimos al parque, giré por otra calle y tomé un camino más largo para llegar a casa, manteniéndome cerca de otras viviendas. Por suerte, parecía que no pudo encontrarme. Mi corazón seguía latiendo con fuerza cuando llegué a casa y llamé a la policía para informarles sobre el hombre. Pero fue entonces cuando me di cuenta de que no había anotado la matrícula. Lo peor fue que, unas noches después, volví a ver el mismo coche del hombre estacionado junto al sendero por el que suelo caminar. Esta vez, sin embargo, todas las luces estaban apagadas. Llamé a la policía, que acudió y revisó el vehículo, solo para descubrir que no había nadie dentro. Al comprobar la matrícula, descubrieron que en realidad se trataba de un coche robado. Al saber esto, sentí una sensación terrible en el estómago, pensar en mi encuentro con aquel hombre. Después de haberme sentido segura durante toda mi vida viviendo en un lugar así, y darme cuenta de lo cerca que estuve de que me ocurriera algo horrible, fue devastador. A menudo pienso en lo que aquel hombre buscaba frenéticamente en la guantera de su coche. No sé con certeza qué quería ese hombre, pero no quiero saberlo nunca. Esto ocurrió el año pasado. Estaba en casa dándome una ducha antes de irme a dormir. Era más tarde de lo habitual, pero tenía mucho trabajo que terminar y no trabajaba al día siguiente. Estaba en la ducha, relajándome después de un día largo. Cuando escuché un clic, era un sonido leve, pero parecía provenir del interior de la casa. Pensé que era algún ruido normal de la vivienda y no le di importancia, así que seguí duchándome hasta que lo escuché de nuevo, justo fuera de la puerta del baño. Me enjuagué rápidamente y apagué la ducha. Salí, me vestí y traté de pensar qué podría haber sido ese ruido. Al abrir la puerta, noté de inmediato que la luz del pasillo estaba apagada. Cuando sabía con certeza que la había dejado encendida, al principio pensé que se había ido la luz, hasta que miré el interruptor en la pared y vi que estaba en posición de apagado. Miré rápidamente hacia ambos extremos del pasillo,
bastante alterada, y encendí de nuevo la luz. Funcionó con total normalidad. Caminé por el pasillo hacia las escaleras y noté que abajo también estaba completamente oscuro. Que un interruptor se apagara solo ya era extraño, pero dos dejaban claro que no era coincidencia. Algo estaba pasando. Me quedé de pie en la parte superior de las escaleras durante un minuto, intentando decidir qué hacer. No sabía qué estaba ocurriendo, pero la idea de que alguien entrara en mi casa solo para apagar las luces parecía una broma enfermiza y arriesgada. Cuanto más tiempo permanecía allí, más ansiedad y miedo sentía. Empecé a bajar en silencio y, cuando llegué a la mitad de las escaleras, el sonido extremadamente fuerte de la puerta trasera cerrándose de golpe resonó por toda la casa silenciosa. Me sobresalté y me quedé completamente paralizada por el pánico. Estaba demasiado asustada para moverme, con el corazón latiendo a toda velocidad. Después de un minuto sin escuchar ningún otro sonido, bajé y encendí las luces. En el suelo de baldosas había huellas claras de botas, probablemente de barro y tierra del exterior de la casa. Miré por el pasillo hacia la puerta trasera y vi que estaba cerrada, pero incluso desde donde estaba podía notar que no estaba con llave. Corrí hacia ella y la cerré con llave. Luego revisé la puerta principal, que ya estaba cerrada. Sabía que siempre mantenía ambas puertas cerradas, especialmente la trasera, porque nunca la usaba. Extrañamente, todas las ventanas seguían cerradas y en perfecto estado. Así que quien fuera había encontrado la manera de abrir la puerta trasera. Llamé a la policía tan pronto como pude, pero, para decirlo de forma sencilla, fueron prácticamente inútiles. Revisaron la casa y no faltaba nada. Al menos nada importante que yo pudiera notar de inmediato. Tal vez fue solo una broma enfermiza, pero ni siquiera se quedaron para disfrutar de mi reacción. Así que, ¿cuál era el sentido? Durante los meses siguientes estuve en alerta constante. Cada sonido que hacía la casa me daba escalofríos y me obsesioné con cerrar las puertas, revisándolas 4 o 5 veces cada noche. Hasta ahora sigo viviendo en la misma casa y no ha vuelto a ocurrir nada más. Sin embargo, hace apenas 2 meses me desperté y noté que la puerta trasera estaba otra vez sin cerrar con llave. Para entonces ya no revisaba las cerraduras todas las noches, así que pensé que quizá simplemente se me había olvidado cerrarla. No lo sé. Parte de mí cree que pudo haber sido el intruso otra vez. Otra parte de mi mente piensa que tal vez fue algo paranormal, pero todavía no estoy segura. Sea lo que sea, lo que intentaban hacer sigue inquietándome. Y planeo mudarme muy pronto, en cuanto escuchó que llamé a seguridad. El hombre sacó un cuchillo de su bolsillo y yo retrocedí sin apartar la vista del arma. El hombre se quedó completamente quieto y no se movió en absoluto. Al poco tiempo escuchamos a seguridad afuera del almacén y entonces el hombre salió corriendo hacia la puerta trasera. Yo me quedé allí parado. Seguridad entró rápidamente al almacén y me preguntó por dónde había ido. Y les dije que había salido por la puerta trasera. Revisaron el almacén por si acaso, pero no pudieron encontrarlo. Cuando llegaron las 6 de la mañana, le conté a mi supervisor lo que había ocurrido y él dijo que revisaría las cámaras de seguridad para ver por dónde había escapado el hombre. Las grabaciones solo mostraban al hombre saltando nuestra valla de alambre de púas y entrando en el almacén. Desde ese día, mi supervisor nos ha obligado a mantener las puertas del almacén cerradas con llave en todo momento. A menudo pienso en lo que ese hombre podría haber hecho si no hubiera llamado a seguridad. Sacaba a mi perro a pasear por mi vecindario todas las noches después de cenar. Nunca había nada interesante en esos paseos. Básicamente daba la vuelta a a la manzana y regresaba a casa. Para dar contexto, soy una mujer de 20 y tantos años y vivo en un barrio de clase media. El pueblo se considera muy seguro, con un índice de criminalidad bajo. Y durante los 15 años que he vivido aquí, nunca me sentí en peligro, excepto esa noche. Era un poco después de las 7 cuando llegué a casa y comí una cena congelada rápida. Luego preparé a mi perro para el paseo. Era invierno, así que el sol se había puesto temprano y ya estaba oscuro. Aunque el pueblo mantiene las calles y aceras bastante bien iluminadas con farolas. Mientras caminaba, giré en la esquina que conecta con un sendero que va directamente junto a un parque. Este era mi recorrido habitual, ya que forma un bonito círculo de regreso a mi casa y dura exactamente 15 minutos. Era una noche tranquila, algo común aquí en invierno. Me quedé de pie sobre la acera nevada viendo a mi perro olfatear un árbol.
Y entonces empecé a mirar alrededor del parque cuando noté un coche estacionado al costado de la carretera más adelante. Justo al lado de la acera por la que caminaba, tenía todos los faros apagados, pero la luz interior estaba encendida y podía ver a alguien moviéndose en el asiento delantero. Intenté no hacer evidente que lo estaba mirando, por si me veía, pero sentía mucha curiosidad por saber qué estaba haciendo. El lugar donde estaba estacionado no quedaba cerca de ninguna casa y ya era tarde y hacía frío, así que no estaba segura de qué estaba haciendo. No estaba asustada, solo confundida. Tiré suavemente de la correa de mi perro y seguí caminando por el sendero. Al acercarme más, vi que era un hombre y parecía estar buscando algo en su coche, revisando frenéticamente la guantera. Seguía mirando a medias y desviando la mirada, tratando de no llamar la atención, cuando de repente el hombre levantó la vista e hizo contacto visual conmigo. Mi primera reacción fue apartar la mirada, pero luego volví a mirarlo. En ese punto estaba a unos 10 o 15 pies de su coche, y el hombre levantó la mano en un gesto amistoso y bajó la ventanilla. «Disculpa, ¿te importaría ayudarme con algo?», gritó desde el coche. El hombre parecía de mi edad y, como con cualquier otro, le pregunté qué necesitaba. Básicamente dijo que algo estaba mal con su coche y que no se movía, pero usaba muchos términos mecánicos que yo no entendía. De todos modos, no podía ayudarle. «Lo siento, no creo que pueda ayudar con eso», respondí, tirando de mi perro y comenzando a caminar de nuevo. Di varios pasos más por el sendero cuando escuché el leve sonido de la ventanilla subiendo, seguido del coche encendiéndose y, unos segundos después, alejándose. Me giré y vi al hombre conducir su coche pequeño por la carretera como si no pasara absolutamente nada. Ver eso hizo que se me encogiera el estómago y, tras unos segundos, me giré de nuevo y empecé a caminar más rápido. Aún me faltaban unos 10 minutos para llegar a casa y mi mente no dejaba de pensar en ese hombre y en lo perturbador que había sido verlo marcharse después de pedirme ayuda diciendo que su coche no funcionaba. Caminé otros 5 minutos hasta llegar a la parte final del sendero, donde pasa detrás de algunas casas antes de llevar a la parte trasera de un vecindario que conecta con mi casa. Esa zona era más oscura y aislada. Caminé aún más rápido para salir de allí cuanto antes, pero justo al final del sendero, en una calle oscura del vecindario, estaba ese mismo coche de antes. Solo podía ver la parte delantera, pero aún así lo reconocí. Parecía estar estacionado de forma que intentaba no ser visto. Me di la vuelta, tirando de mi perro, y empecé a trotar en la dirección contraria, regresando por donde había venido. Cuando llegamos de nuevo al parque, giré por otra calle y tomé un camino más largo a casa que me mantuviera cerca de otras viviendas. Por suerte, no parecía haber logrado encontrarme. Mi corazón seguía latiendo con fuerza cuando llegué a casa y llamé a la policía para informarles sobre el hombre. Pero entonces me di cuenta de que no había anotado la matrícula. Lo peor fue que, unas noches después, volví a ver el mismo coche del hombre estacionado junto al sendero por el que caminaba. Esta vez, sin embargo, todas las luces estaban apagadas. Llamé a la policía, que acudió y lo registró, solo para descubrir que no había nadie dentro. Al comprobar la matrícula, descubrieron que en realidad se trataba de un coche robado. Saber esto me provocó una sensación terrible. Pensar en mi encuentro con aquel hombre, después de haberme sentido segura toda mi vida viviendo en un lugar así, y darme cuenta de lo cerca que estuve de que ocurriera algo horrible, fue estremecedor. A menudo pienso en lo que aquel hombre buscaba frenéticamente en la guantera de su coche. No sé con certeza qué quería ese hombre, pero no quiero saberlo nunca.